Hay caminos que ponen a prueba la habilidad de un conductor, pero muy pocos obligan a desafiar el miedo en cada curva. Este es uno de ellos. En lo profundo de las montañas de Bolivia, se encuentra una ruta que durante décadas fue considerada una de las más peligrosas del mundo. Desde el cielo parece apenas una línea perdida entre las montañas. Pero desde aquí abajo, cada metro cuenta. Y un pequeño error puede cambiarlo todo. Estamos en los Yungas, al noreste de La Paz, Bolivia. Durante décadas, esta estrecha ruta fue uno de los principales caminos que conectaban La Paz con los valles de los Yungas. Por aquí circulaban vehículos cargados, autobuses y camiones, compartiendo un camino donde apenas había espacio para dos. A un lado, una pared de roca. Al otro, cientos de metros de vacío. Y cuando llegaban la lluvia y el barro, el camino se convertía en una trampa. La carretera tenía tramos de apenas unos pocos metros de ancho, sin barreras de protección. Y con el vacío a pocos centímetros de las ruedas. Para los conductores, un error de cálculo en una curva podía ser suficiente. Un vehículo podía perder el control, salirse del camino y desaparecer cientos de metros hacia el fondo del valle. Durante los años más peligrosos, las cifras llegaron a ser estremecedoras. Algunas estimaciones hablan de entre 200 y 300 personas fallecidas cada año. En 1995, el Banco Interamericano de Desarrollo la calificó como la carretera más peligrosa del mundo. Y entonces ocurrió uno de los accidentes más recordados de su historia. En julio de 1983, un autobús cayó por un barranco y más de 100 personas perdieron la vida. Pero aquel no sería el último accidente que convertiría a esta carretera en una leyenda. Pero la historia de esta carretera estaba a punto de cambiar. Para reducir el peligro de esta conexión entre La Paz y los Yungas, se construyó una nueva ruta por un trazado mucho más seguro. La antigua carretera dejó de ser la principal vía para los vehículos, pero no quedó abandonada. Porque mientras los conductores comenzaron a evitarla, los aventureros empezaron a buscarla. La carretera que durante décadas había provocado miedo entre los conductores comenzó a convertirse en un destino para viajeros de aventura. Hoy, miles de viajeros llegan hasta La Paz buscando una experiencia muy diferente: recorrer en bicicleta la antigua ruta de los Yungas. El recorrido comienza a gran altura. Y mientras los ciclistas descienden, el paisaje cambia completamente. Pero la belleza del paisaje esconde una realidad. Aquí no estás simplemente paseando en bicicleta. Estás descendiendo por una carretera estrecha, húmeda y llena de curvas, con la montaña de un lado y el vacío del otro. Y cuanto más rápido bajas, menos tiempo tienes para reaccionar. Pero los Yungas son mucho más que una carretera. Alrededor de este camino existe un paisaje completamente diferente. Montañas cubiertas de verde, bosques húmedos y nubes que se pierden entre los valles. El agua baja desde las montañas formando cascadas que aparecen entre la vegetación. Y al final del descenso aparece Coroico, uno de los lugares más conocidos de los Yungas.
Un pequeño pueblo rodeado de montañas, vegetación y enormes vistas sobre el valle. Y es precisamente aquí donde la historia de esta carretera cambia. Lo que durante décadas fue un camino marcado por el miedo, hoy forma parte de uno de los paisajes más impresionantes de Bolivia. Porque los yungas no se pueden entender solamente por su carretera. Hay que ver sus montañas, sentir su clima, escuchar el agua y descubrir cómo la vida continúa entre estos valles. La naturaleza aquí no necesita ningún efecto para impresionar. Solo hay que detenerse y mirar. Porque aquí cada rincón guarda una sorpresa. Cascadas que aparecen entre la selva, piscinas naturales donde el agua baja de las montañas, senderos rodeados de vegetación y pequeños rincones donde simplemente puedes desconectarte del mundo. En Coroico, la aventura también puede convertirse en descanso. Puedes despertar frente a las montañas, caminar entre la naturaleza o simplemente dejar que el paisaje haga el resto. Y cuando el día comienza a caer, los yungas se transforman una vez más. La luz se mezcla con las montañas, las nubes comienzan a cubrir los valles, y por un momento todo parece detenerse. Quizás eso sea lo que hace especial a este rincón de Bolivia. No es solamente un lugar para visitar, es un lugar para sentir, para descubrir y para llevarse una historia de regreso a casa. Estos son los yungas de Bolivia, un destino donde la aventura, la naturaleza y la belleza se encuentran. Y si algún día decides venir, recuerda mirar más allá del camino, porque lo verdaderamente impresionante está en todo lo que lo rodea. Nos vemos en la próxima ruta.